las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Advertencia. Este video no es apto para fanáticos creyentes. Los temas que serán aquí tratados son de índole teológica, no religiosa. Diferencias entre Satanás y Lucifer. Para los no iniciados, los satanistas y los luciferinos suelen considerarse una misma cosa. Al fin y al cabo, luciferinos y satanistas, tanto teístas como lavellanos y ateístas, llevan el nombre de la figura que los cristianos tradicionales consideran el diablo, la encarnación del mal. Pero, aunque los dos grupos tienen mucho en común, los luciferinos se ven a sí mismos como algo bastante separado de los satanistas, y de ninguna manera como un subconjunto. Los cristianos suelen considerar que Satanás y Lucifer son dos nombres para el mismo ser. Los satanistas también suelen utilizar los nombres indistintamente, pero los luciferinos no lo hacen, como tampoco lo hace la Biblia. Orígenes bíblicos. Mientras que Satanás se menciona en toda la Biblia, Lucifer solo se menciona una vez en Isaías 14:12. Como has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, como has sido cortado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. No obstante, en muchas traducciones ni siquiera se le menciona. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice: como has caído del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora, has sido arrojado a la tierra, tú que antes debilitabas a las naciones. Si leemos esta parte de la Biblia, podrías decir que eso no suena muy satánico que digamos. Bien, de acuerdo a los luciferinos, es porque no lo es. Se dirige a Nabucodonosor, rey de los babilonios, que destruyó el primer templo y exilió a los judíos hace más de 2500 años. En la antigüedad, los reyes solían tener diversos títulos, y Estrella de la Mañana era uno de ellos. Es una profecía de la destrucción de los enemigos de los judíos. El planeta Venus es comúnmente llamado la estrella de la mañana. En latín, la estrella de la mañana, Venus, se denominaba a veces Lucifer. Literalmente es el portador de la luz. Fue así como la palabra entró originalmente en la Biblia y fue popularizada en inglés y en español por la Biblia King James. El Lucifer de los luciferinos. Es este concepto de portador de la luz el que abrazan los luciferinos. Para ellos, Lucifer es un ser que hace surgir la iluminación en aquellos que realmente la buscan. No es un poder externo que reparte el conocimiento, sino uno que ayuda al buscador a sacarlo de sí mismo. El equilibrio también es un componente importante del concepto de Lucifer. Según los luciferinos, es espiritual y carnal a la vez, al igual que los humanos. Es la moderación sobre los extremos. Es tanto la luz como la oscuridad, ya que no se puede tener una sin la otra. Y hay lecciones que aprender de ambas. Algunos luciferinos consideran a Lucifer un ser real, mientras que otros lo consideran totalmente simbólico. Muchos están de acuerdo en que, en última instancia, no importa, ya que la atención se centra en los principios de Lucifer, no en la sumisión a una inteligencia sobrenatural. Lucifer y Satanás.
Lucifer tiene muchas cualidades que lo hacen similar al Satanás de los satanistas, aunque no al Satanás del judeocristianismo. Para los luciferinos, Lucifer representa la creatividad, la libertad, la perfección, el desarrollo, la exploración y el conocimiento a través de la experiencia por encima de las verdades aceptadas. Representa la rebelión contra el dogma y otros elementos de control. Algunos describen a Lucifer y a Satanás como dos caras de la misma moneda. Un ser con múltiples aspectos. Como lo veas depende de tus objetivos espirituales y de tu comprensión. Satanás es la figura más rebelde y conflictiva. Los luciferinos generalmente ven a los satanistas como resistentes principalmente a algo, el cristianismo específicamente y la religión dogmática en general, mientras que los luciferinos caminan su propio camino independiente de cualquier otra religión. Los luciferinos explican este concepto diciendo que todo es cuestión de perspectiva. Muchos creen que aunque Lucifer y Satanás pueden ser el mismo ser, Lucifer no es Satanás, porque ese nombre denota el enemigo. Esto es Satanás en su significado original, un significado hebraico. Satanás originalmente no era un nombre, sino una descripción. Era el adversario que desafiaba a los hebreos a perder la fe. Es decir, el concepto de portador de luz, el significado literal de Lucifer, no tiene ningún sentido en el contexto judeo-cristiano de Satanás, que es un ser de oscuridad, engaño, tentación y destrucción. ¿Cómo podría ser el diablo, Satanás y Lucifer al mismo tiempo un ser de luz y de oscuridad? Los luciferinos critican a los satanistas por estar demasiado centrados en la resistencia al cristianismo y por verse a sí mismos en términos de oposición al cristianismo. Ese no es el punto de vista de los luciferinos. Ellos no se ven a sí mismos en rebeldía, aunque aceptan que sus creencias son contrarias a las del judeocristianismo tradicional. Su papel como Satanás es importante, y muchos luciferinos ven con cariño las ideas e imágenes que han surgido de su papel como Satanás. Pero ese no es el enfoque principal de este video. El satanismo es una religión contra algo por su naturaleza. El luciferismo es una progresión del satanismo, una religión que se mantiene por sí misma, independiente de cualquier otro estímulo, ya que es el camino de aquellos que han comprendido la necesidad de trascender los niveles inferiores de la creación corrupta, en la que reside incluso el creador material. Claro, esto de acuerdo a los luciferinos. Muchos de ellos ven a Satanás y a Lucifer como símbolos de diferentes aspectos del mismo ser. El Satanás carnal, rebelde y material, frente al Lucifer iluminado y espiritual. Aunque los luciferinos y los satanistas no ven a Satanás y a Lucifer de la misma manera que los cristianos, su elección de esos nombres bíblicos refleja sus puntos de vista y sus críticas al cristianismo. Satanás y Lucifer son rebeldes contra el Dios cristiano y representan todo lo que Dios niega a la humanidad, según la perspectiva satánica y luciferina. Yo soy el documentalista y esto fue Diferencias entre Satanás y Lucifer.